Bueno, vamos a hacer un resumen de la demostración del teorema del ángulo inscripto. El teorema del ángulo inscripto dice que todo ángulo inscripto en una circunferencia es igual a la mitad del ángulo al centro que abarca el mismo arco. Entonces, si yo tengo una circunferencia y tengo un ángulo inscripto en esa circunferencia, recordamos que inscripto quiere decir que el vértice pertenece a la circunferencia y los lados cortan, y tomo un ángulo que tiene el vértice en el centro de la circunferencia y abarca el mismo arco. El arco abarcado es el arco de circunferencia que queda dentro del ángulo. Entonces hay una relación del doble o mitad. El ángulo inscripto es la mitad del ángulo al centro, o el ángulo al centro el doble del ángulo inscripto. Este acá es la mitad de este acá. Para demostrar eso, lo que se hace es considerar tres casos y demostrar que en cualquier posición se cumple con esa propiedad. Así que el primer caso que se considera es cuando el centro, vamos a decir así, caso 1, cuando el centro pertenece a un lado del ángulo. Cuando el vértice pertenece a un lado del ángulo inscripto. En ese caso, cuando el centro pertenece a un lado, lo que tenemos es un triángulo OAB, que se forma acá, OAB, lo voy a remarcar un poquito, que es isósceles, pues OA es igual a OB, que son los radios. El segmento A y el segmento OB son iguales por ser radios. O sea que tenemos un triángulo que es isósceles, y como es isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales también. Es decir, este ángulo que se forma acá es alfa y ese ángulo que se forma ahí es alfa. Es decir, el ángulo, vamos a ponerlo con letras. OAB, recordamos que siempre que nombramos un ángulo con tres letras, la letra del medio corresponde al vértice y las letras, las otras dos corresponden a un punto en cada lado. Así que OAB mide alfa y OBA también mide alfa. Una manera de decir que miden lo mismo. Ahora, en el triángulo OAB, el ángulo O más el ángulo A más el ángulo B suman 180 grados. Eso en todo triángulo, la suma de los tres ángulos es 180 grados. Acá estamos trabajando en el triángulo OAB. Nombramos solo el vértice, ya que estamos hablando de los ángulos de ese triángulo. Y como el ángulo A más el ángulo B, como los dos miden alfa, podemos decir que el ángulo O, que sería este, vamos a escribirlo con letra BOA, más 2 alfa es igual a 180 grados. Es decir, este ángulo que se forma acá, más 2 alfa, más este y más este, es 180 grados. Eso por un lado. Por otro lado, el ángulo beta, vamos a llamarle acá beta, el ángulo beta, BOC, sumado con el ángulo BOA, el ángulo beta, más este ángulo BOA, lo voy a señalar acá, este ángulo acá, más este ángulo acá, suman 180 grados por ser COA, suman el ángulo COA, y COA es de 180 grados por ser llano. Así que tenemos que BOA más 2 alfa es 180 grados, y por otro lado tenemos que BOC más BOA también da 180 grados. Por lo tanto, como ambas sumas dan 180 grados, podemos decir que BOA más 2 alfa da lo mismo que BOC más BOA.
Y como es una igualdad, se cumple la propiedad cancelativa. Tenemos el mismo ángulo sumando de los dos lados, lo podemos cancelar y llegamos a que BOC es igual a 2 alfa. Por lo tanto, si le habíamos llamado alfa a el ángulo BAC, como BAC es alfa y BOC es 2 alfa, entonces llegamos a que BOC es el doble de BAC. ¿Ah? Así que, bueno, esto lo pueden retroceder, poner más lento, mirarlo varias veces, digerirlo, masticarlo un poquito, pero básicamente lo que usamos es que el triángulo OAB, es isósceles, de ahí sacamos la igualdad de estos dos ángulos, demostramos que estos tres ángulos suman 180 grados, que este con este también suman 180 grados, por lo tanto, el ángulo beta es igual al doble de alfa, a alfa más alfa. Podríamos haberlo hecho más directo y si hubiéramos usado lo que se llama la propiedad del ángulo exterior, pero si quieren buscarla después en Google por ahí, pueden ver cómo era más directo, pero como no lo habíamos visto en clase, lo hicimos así. Así que esa es la demostración para el caso que el lado del ángulo pase por el centro de la circunferencia. Cuando el centro no pertenece al lado del ángulo, nos pueden quedar dos casos más. Uno es que sea interior y otro que sea exterior, como acá. Entonces vamos primero a ver qué pasa cuando, llamaríamos así caso 2, cuando O es interior al ángulo BAC. ¿Ah? En ese caso siempre podemos trazar una semirrecta de origen A que pase por O. ¿Ah? Y esa semirrecta va a dividir al ángulo A, al ángulo inscripto, en dos ángulos, que no es la mitad, ¿no? Este punto A podría estar en otra posición. Y esos ángulos vamos a llamarle acá alfa 1 y acá vamos a llamarle a esta otra parte alfa 2. Alfa 1 y alfa 2 sumados me dan el ángulo inscripto, pero no tienen por qué ser iguales en principio. Ahora, lo que nosotros vemos es que, si ustedes miran esta parte del dibujo, esta parte, es el caso 1. Porque yo tengo, vamos a llamarle a este punto J. AJ es una semirrecta que pasa por O. Por lo tanto, el ángulo inscripto alfa 1 con el ángulo al centro correspondiente BOJ cumplen con esa propiedad. Vamos a llamarle a este ángulo BOJ, vamos a ponerle directamente que mide 2 alfa 1, porque es el doble de este ángulo que tenemos acá, por el caso 1. ¿Ah? Entonces, vamos a ir escribiendo acá. BAJ es inscripto, el lado del ángulo AJ pasa por O pertenece a J, entonces el ángulo BOJ es el doble, 2 alfa 1. ¿Ah? Estamos llamándole BAJ alfa 1. Le llamamos alfa 1 a la medida. ¿No? Entonces, el BOJ mide el doble de alfa 1, porque es el caso anterior. Y si llamamos JAC, a la medida le llamamos alfa 2, ¿tá? Como JAC es inscripto y AJ es uno de sus lados, la semirrecta, pasa por O perteneciente a J, otra vez por el caso 1, el ángulo al centro correspondiente, que es el JOC, mide también el doble de alfa 2. ¿Ah? Acá vamos a ponerle, acá mide el doble de alfa 2. Repito, este ángulo inscripto y este es el ángulo al centro correspondiente,
están en las condiciones del caso anterior y ya demostramos que este es el doble de este. Y alfa 2 es inscripto y este ángulo acá es el ángulo al centro correspondiente, por lo tanto este es el doble de este acá. Ahora, el ángulo inscripto BAC, que es el que nos interesa, es su medida alfa 1 más alfa 2. Y el ángulo BOC es su medida el doble de alfa 1 más el doble de alfa 2. Ahora, usando la propiedad distributiva, sacando factor común, 2, te queda que el doble de alfa 1 más el doble de alfa 2 es el doble de alfa 1 más alfa 2. Pero alfa 1 más alfa 2 es BAC. O sea que esto es BAC. Por lo tanto, llegamos que BOC es el doble de BAC. El ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto que abarca el mismo arco, ¿no? Si abarcan el mismo arco, el ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto. ¿Ah? El caso 3 es un poquito más difícil de ver el dibujo. Vamos a usar un código de colores. En vez de usar alfa y alfa 1, alfa 2, vamos a hacer un código de colores a ver si ayuda un poquito. Esencialmente es la misma idea. Yo puedo trazar, o sea, estamos en el caso 3, cuando O es exterior al ángulo BAC, al ángulo inscripto. ¿Tá? O es exterior. Yo puedo trazar igualmente una semirrecta de origen A que pase por O. La semirrecta A O. ¿Ah? Ahí vamos a tener, a ver si puedo pintar con un color. A ver cómo pinta esto. Bueno, esto no es medio grueso de más. A ver si puedo pintar más finito. ¿Ah? Ahí voy a tener un ángulo rojo. Acá. Un ángulo rojito. Y voy a tener, que es un ángulo inscripto, vamos a ponerle nombre acá, a este punto vamos a llamarle J. El ángulo JAC es inscripto y el centro pertenece al lado AJ. O sea que ese ángulo inscripto va a ser la mitad del ángulo al centro correspondiente. ¿Cuál es el ángulo al centro correspondiente? Vamos a cambiar de color. Va a ser el, ¿qué color elijo? Naranja. Todo este ángulo que ustedes ven acá, inscripto, es el ángulo al centro correspondiente al ángulo rojo. El ángulo naranja es, por lo tanto, el doble del ángulo rojo. Voy a escribirlo así. 2 multiplicado por el ángulo rojo me va a quedar igual al ángulo naranja. Y le voy a poner colores. Me va a tomar tiempo. Naranja y rojo. ¿Ah? Espero que eso lo vean así. Y ahora vamos a cambiar de color y vamos a ver otro ángulo inscripto. A ver si lo puedo pintar de color verde. Este ángulo inscripto acá verde es el JAB, es inscripto y abarca el arco JB. Entonces el ángulo correspondiente, vamos a usar ese color verde, vamos a usar color azul. Pero voy a usar azul. Acá. ¿Ah? Dejo un poquito de naranja abajo para que se vea. El verde y el azul son los correspondientes, ¿no? Como O pertenece a AJ, estamos en las condiciones del caso 1, entonces el doble del verde es el azul. El doble del verde, vamos a poner azul acá, es el azul y el verde está acá. Ahora, lo que nosotros tenemos que visualizar, y acá pido que si se les hace muy complicado lo puedan pausar después que yo lo diga o retroceder, es que
El ángulo inscripto que a mí me interesa es el BAC. La medida del BAC es el ángulo rojo menos el verde. A ver si lo visualizan. El rojo es todo esto y el verde es este cachito acá. Todo el rojo menos este cachito verde, me queda el ángulo BAC. Lo voy a marcar con negro acá, que es el que me importa. El ángulo BAC. ¿Ah? Es el rojo menos el verde. El correspondiente del BAC es el BOC. El BOC es este ángulo que está acá. La medida del BOC va a ser igual a la medida del naranja, que es todo este ángulo que está acá. El naranja es todo este, menos la partecita azul. ¿Ah? El ángulo al centro correspondiente al inscripto, al que marqué con negro, es este que está acá, y la medida es igual a todo este menos este pedacito acá. O sea que es naranja menos azul. Vamos a hacerle los colorcitos, que queda lindo. Acá tenemos verde. Acá tenemos rojo. Acá tenemos naranja y azul. ¿Ah? Todos los códigos de colores. Esto lo pueden pausar, mirarlo bien. Ahora, naranja, que lo tenemos acá, es el doble de rojo. O sea que yo acá puedo poner el doble de rojo, en vez de naranja, menos el doble de verde. Porque azul es el doble de verde y naranja es el doble de rojo. En vez de poner naranja acá, pongo el doble de rojo y en vez de poner azul, pongo el doble de verde. Y algo parecido a lo que hicimos recién, el doble de rojo menos el doble de verde es el doble de rojo menos verde. ¿Ah? Ahora, rojo menos verde es BAC, o sea que esto es BAC. Y naranja menos azul era BOC. En definitiva, llegamos a que BOC es el doble de BAC. Este es el ángulo al centro y este es el ángulo inscripto. Por lo tanto, si miramos lo que hicimos fue, en los tres casos, si el centro pertenece al lado del ángulo inscripto, el ángulo al centro es el doble del ángulo inscripto. Si el centro, en este caso, el centro es interior al ángulo inscripto, entonces el ángulo al centro también era el doble del ángulo inscripto. Y ahora, si el centro es exterior al ángulo inscripto, que era este, si el centro es exterior, también vimos que el ángulo al centro, que era este pedacito acá, es el doble del ángulo inscripto, que es este pedacito acá. O sea que en todos los casos, en cualquier posición, un ángulo al centro es el doble de un ángulo inscripto que abarca el mismo arco.